En el video de hoy te voy a dar una introducción al estudio de la biología celular y molecular. Toda mi información la estoy basando en el libro de Biología Celular y Molecular, Conceptos y Experimentos, Gerald Carr, séptima edición. Bueno, me gustaría esclarecer qué temas vamos a ver en las siguientes diapositivas para que tú puedas reformar tu conocimiento, puedas ampliarlo o puedas tomar parte de mi diapositiva para que tú puedas contemplar un mejor conocimiento. Los temas a explorar son eucariotas y procariotas, al igual que voy a hacer una pequeña parte de virus, lo que es la célula propiamente dicho, su clasificación y descubrimiento de las células y sus propiedades. Bueno, hay que tener en cuenta qué es la biología celular. La biología celular se le considera una ciencia reduccionista, es decir, que se basa en el razonamiento de que el conocimiento de las partes puede explicar el carácter de todo. Es decir, la biología celular se encarga de tomar un todo, dividirlo en partes y estudiar cada parte para poder tener un mejor enfoque del todo. Un ejemplo muy fácil sería el uso de un reloj. Un reloj, para que pueda dar la hora, necesita muchos componentes que estén alineados, calibrados y unidos al mismo tiempo, trabajando en conjunto para que el reloj pueda dar una hora. ¿Qué pasaría si el reloj falla? No habría hora. Entonces, ese es el conocimiento de la biología celular, explicar el todo y posterior explicar cada parte para poder tener un conocimiento más amplio. Bueno, pasamos al descubrimiento de las células. Fueron descubiertas mediante el uso de microscopio. ¿Qué es el microscopio? El microscopio es un instrumento que aumenta la imagen de un objeto diminuto. Hay que tener en cuenta que aquí hay que hacer mucho énfasis debido a que los microscopios no eran como los microscopios modernos, como los que tenemos ahora, que son microscopios ópticos, los cuales tienen diafragma, revólver, un equipo de luz, puede ser luz de LED o de tungsteno, pero variando mucho el tema de aquí. Bueno, los primeros microscopios ópticos surgieron en el siglo XVI. El descubrimiento de las células se le acredita a Robert Hooke. Robert Hooke fue un microscopista inglés. Una de las principales dudas que quiso resolver esta persona, que sería Robert Hooke, es por qué los corchos de madera eran tan adecuados para contener el aire dentro de la botella. En 1655 dijo: tuve un pedazo de corcho y con una navaja afilada corté un trozo. Los llevé al microscopio y percibí que tenía una apariencia porosa, muy semejante a la de un panal de abejas. Él nombró estas porosidades como células, porque se asemejaba a las celdas habitadas por los monjes del monasterio. Hay que hacer mucha importancia debido a que Robert Hooke empleaba microscopios muy rudimentarios. De hecho, él se le consideró que lo único que él pudo ver con su microscopio muy rudimentario acerca del corcho de madera eran las células ya muertas, es decir, su pared celular, la cual le permitía observar esas pequeñas celdillas que se encontraban plasmadas en el corcho. Bueno, pasamos a Anton van Leeuwenhoek. ¿Quién fue Leeuwenhoek? Un mercader holandés. Esta persona se encargaba de vender lo que eran telas y especias. Bueno, ¿cuál fue la función de Anton van Leeuwenhoek? Al ser una persona que se encargaba de vender telas, él tenía que inspeccionar con mucho cuidado cada una de sus telas. Empleaba lo que eran pedazos de vidrio cóncavos que él mismo tallaba para poder hacer esa inspección. Bueno, fue el primero en observar una gota de agua sucia, observando algo que él llegó a llamar animalículos. Bueno, le llamó de esta forma debido a que veía cosas que se movían en el agua sin que él tuviera conocimiento de qué era. Al igual que fue el primero en descubrir bacterias de diferentes formas en los residuos de sus dientes. Bueno, de ahí pasamos a Matthias Schleiden, abogado alemán que se convirtió en biólogo, para ser exacto. Concluyó que a pesar de las diferencias de estructuras de varios tejidos, las plantas estaban hechas de células y que el embrión vegetal provenía de una de dichas estructuras. Aquí hay que hacer importancia debido a que esta persona ya tenía noción de que había algo que procedía de una especie o de un objeto completo, es decir, que él ya aclarecía que había algo antes de una planta, es decir, un embrión. Theodor Schwann, zoólogo alemán, colega de Schleiden, que Schleiden era un biólogo, publicó un informe detallado sobre las bases celulares del mundo animal. Concluyó que las células de las plantas y animales son estructuras similares. Propuso los postulados de la teoría celular. Aquí hay también importancia debido a que aquí ya se empezaba a aclarecer que tanto animales como plantas tenían estructuras similares en el aspecto celular, es decir, que podían compartir ciertos procesos, ciertas estructuras. Ambas tenían de un carácter común, que es decir, que las células tenían organelos o importancia acerca de la misma función. Ok,
propuso los postulados de la teoría celular. ¿Qué son la teoría celular? 1. Todos los organismos están compuestos por una o más células. La célula es la unidad estructural de la vida. Y ahí puso una imagen de que fue la primera visión de una de las células, que fue por Robert Hooke. ¿Quién es Rudolf Virchow? Bueno, formuló el tercer postulado. Las células solo pueden surgir de la división de una célula preexistente, que aquí nos quiere dar que ninguna célula procede de una sola célula, es decir, que las células proceden de una a otra. Bueno, George y Martha Gay. El primer cultivo de células humanas lo hicieron George y Martha Gay del Johns Hopkins University en 1951. Las células se obtuvieron del tumor maligno que provenía de Henrietta Lacks, por lo cual las llamaron células HeLa. Bueno, aquí hay que hacer mayor importancia debido a que aquí, gracias a este descubrimiento de George y Martha Gay, se permitió cultivar células, las cuales a futuro nos permitirían investigar acerca de sus procesos, enfermedades y patologías en los pacientes. Dos clases de células. Aquí voy a también hacer importancia debido a que se divide en dos puntos importantes. 1. Procariota. 2. Eucariota. Procariota. Clasificación de la forma más sencilla es que son más simples en términos estructurales y entre ellos se encuentran las bacterias. 2. Eucariota. Estructura más compleja, protistas, hongos, las plantas y los animales. Bueno, características y diferencias. Dejaré esta imagen para que ustedes puedan observar acerca de las principales características y comparar acerca de una estructura de eucariota y procariota. La característica. Procariotas. Las procariotas cuentan con ADN, por supuesto que sí, igual que las eucariotas. Solamente que las procariotas lo encuentran como nucleoide y la eucariota como núcleo. ¿Por qué es la diferencia? Debido a que el núcleo se encuentra en una membrana celular, podríamos decir lo que se encuentra en un compartimento, mientras que el DNA de la célula procariota se encuentra esparcido en el citosol o en la membrana plasmática. Bueno, significado. Vámonos a un significado del latín que significa pro, que significa antes, y cario, núcleo, es decir, antes del núcleo. Eucariota significa verdadero y cario significa núcleo. Material nucleoproteínico, es decir que las células eucariotas no pueden formar o no tienen cromatina, cosa que las células eucariotas sí. Citoesqueleto, por supuesto que las células procariotas tienen un citoesqueleto, pero es un citoesqueleto primitivo, en el cual cilios o flagelos no se encuentran del todo bien desarrollados, cosa que las células eucariotas sí lo tienen. Alimentación son heterótrofos y autótrofos. Diferencias entre células eucariotas y procariotas. Se basan de manera principal en su complejidad estructural y no en relaciones filogenéticas, debido a que todas las células provienen de una misma y puede que solamente se haya diferenciado por organelos y sería la única función, debido a que pueden compartir formas, estructuras, pero no la misma función, debido a que eucariotas y procariotas tienen diferencias que sería uno alimentación autótrofa y la otra alimentación heterótrofa. Se divide en dos grupos taxonómicos o dominios. Hay que hacer mayor énfasis en procariotas. Células procariotas. Se dividen en dos grupos, arcae o arcobacterias y bacterias o eubacterias, aunque se enfatiza con mayor importancia en las eubacterias. ¿Por qué las eubacterias? Las células eubacterias son de mayor importancia debido a que en ellas hay una especie que se llama cianobacterias, las cuales son capaces de hacer fotosíntesis. Es decir, que en ellas podemos encontrar cloroplastos, los cuales le permiten tener ese proceso de alimentación por sí mismas. ¿Qué pasa? No pasan a ser células eucariotas debido a que tienen una menor cantidad de ADN a comparación de una célula eucariota. Bueno, vamos a hacer importancia en las arcae o arcobacterias. Del grupo de las arcobacterias o arcae, las más importantes son las extremofilas, las cuales son aquellas, vamos a decirlo, células procariotas, las cuales permiten vivir en, vamos a decirlo, en zonas muy difíciles de que exista vida, es decir, que se adaptaron a una mejor, a su hábitat, en el cual es inhóspito. Metanógenos son aquellos que producen metano, los halófilos, los cuales se permiten vivir en espacios muy salados, acidófilos a un pH muy ácido, termófilos, los cuales los permite a vivir a temperaturas muy grandes. De hecho, aquí puedo hacer un énfasis muy pequeño, que son la cepa 121, que es la encargada de llevar un proceso de descontaminación mediante calor. Bueno, también hay unas que son tan únicas como lo son las micoplasmas, las cuales solamente miden de 0.2 micras y carecen de pared celular, que también pertenecen al grupo de las arcae. Bueno, células eucariotas. Es de gran importancia debido a que ciertas células pueden pasar por un proceso de diferenciación.
Un ejemplo es un ovocito. Una vez fecundado experimenta un desarrollo embrionario que lleva a la formación de alrededor de 250 tipos de células diferenciadas. Aquí hay que hacer mucha importancia debido a que un ovocito, una vez fecundado por un espermatozoide, llega a un proceso en el cual va a haber mucha mitosis, va a haber una diferenciación por parte de las células y por el mismo ovocito, el cual va a pasar por ovocito, mórula, blastómeras y bla, que no me voy a meter en ese tema hoy. Bueno, aquí hay que hacer importancia debido a que ¿qué vamos a explicar de la diferenciación? Es decir, que de una célula puede pasar de ser parte de lo que era un hueso, vamos a decir médula ósea, puede pasar a ser parte del grupo de una célula del tipo hepático. Es decir, que las células pueden tener esa característica de cambiar solo en ese proceso de desarrollo embrionario en el cual las células pueden ser tutti o pluripotenciales. Bueno, ahora sí voy a hacer un poco de énfasis en lo que es el virus. Bueno, no me voy a meter en la historia, solamente voy a dar un pequeño recordatorio histórico que es del ruso Dmitry Ivanovsky. Hizo pasar la savia de una planta enferma a través de filtros cuyos poros estaban pequeños que retardaron el paso de las bacterias más pequeñas conocidas. Bueno, aquí voy a hacer un pequeño énfasis en la historia. En la cosecha de 1892 o 1891 se cultivaba mucho la planta de tabaco, la cual llegó a estar infestada, es decir que los científicos no vieron por qué se infectaban estas plantas. La infestación provocó pérdidas de miles de dólares en Estados Unidos, por lo que se le permitió la investigación a lo que fueron muchos científicos, entre ellos Pasteur. ¿Qué pasa? Al hacer estos filtros descubrieron que habían bacterias las cuales lograban pasar, pero no sabían qué eran realmente esas bacterias, es decir, que solamente sabían que entraban, infectaban y mataban a la planta. De ahí, Ivanovsky en 1892 concluyó que ciertas enfermedades eran secundarias a agentes patógenos más pequeños y de igual forma más simples que lo son las bacterias. Esos patógenos se conocieron como virus. Los virus, ¿qué es un virus? Los virus producen docenas de enfermedades entre las cuales se encuentran sida, poliomielitis, influenza, exantemas, sarampión y algunos tipos de cáncer. ¿Qué son un virus? Los virus todos son parásitos intracelulares obligados, los cuales necesitan a un hospedero para poder reproducirse. Fuera de las células vivas, los virus existen como partículas o viriones, que es una especie de paquete macromolecular. Virión contiene una pequeña porción de ARN o de ADN. Un virus puede tener de 3 a 4 genes diferentes, aunque puede ver algunos con cientos o miles. El material genético del virión está rodeado por una cápsula proteínica, la cual recibe el nombre de cápside. No son considerados seres vivos y la cápsida puede estar formado por poliedro, que es una estructura de caras planas. Bueno, aquí hay que hacer mayor importancia debido a que ningún virus puede sobrevivir sin el hospedero. ¿Qué es el hospedero? Es aquella célula en la cual puede encontrar los elementos proteínicos, los cuales le van a permitir al virus poderse reproducir, poderse esparcir por todo el cuerpo humano y producir la enfermedad. Y eso es todo.